¿Cómo les va? Buen día. Bueno, para continuar, esta ya sería la tercera reunión donde estamos profundizando de alguna forma este tema tan importante, decíamos recién, que es la fe. Y hay que hacer un breve repaso, ¿no? Para los que no vinieron la anterior o la primera, cuando inició Ricardo. Se decía que vivir por fe es vivir básicamente en otra dimensión. Ya no se trata de lo emocional, sino de algo espiritual. ¿Ah? Ya no se trata de lo natural, sino de lo sobrenatural. Es vivir en otra dimensión. Nosotros tenemos que entender que esto ya no pasa por lo terrenal. Recuerdan que habían dos leyes, las leyes que tenían que ver con la gravedad y una superior que era la... ¿Se acuerdan? Exacto. Y nos contaba Ricardo el ejemplo del avión, ¿no? En esto pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos una ley superior y la vamos a desarrollar hoy en esta mañana para que entendamos mejor. Si vamos a echar a andar esto que es la fe, lo vamos a hacer con el conocimiento completo de cómo es, ¿no? Otra de las cosas, otro de los principios, también podríamos decir, Matías lo hablaba en la reunión pasada, es que tiene que ver con que la fe es una habilidad, ¿o no? ¿Lo entienden así? ¿O ustedes creen por ahí que la fe es para cierta parte de la congregación? La fe es una habilidad y está para todos. El que más la ha hecho crecer es el que más la ha ejercitado. Y me acordaba esta mañana cuando estaba un poco repasando todo esto, de un compañero mío que jugábamos en la escuelita de fútbol, siempre iba al banco, siempre. Y hace poco lo vi, hemos empezado a hacer unos partidos los días sábados, unos equipos super amateurs, digamos. Y no nos convoca nadie, solo el amiguismo y las ganas de salir un rato, de compartir con amigos, qué sé yo. Pero este chico, ¿cómo? Sí, somos ya viejos. Ya. No tenemos condiciones. Bueno, este chico siempre iba al banco, les comentaba, ¿no? Pero bueno, cada uno ya empezó a hacer la suya, terminamos el estudio y yo lo notaba, yo después continúo con la cuestión de trabajo, ¿no? Y yo cada vez que me levantaba en las mañanas lo veía que se hacía unos trotes porque vive ahí a unos metros de mi casa. Y por ahí cuando volvía en la tarde también, el tipo parece que hacía sus cosas, trabajaba también y el tipo se dedicaba a ejercitarse, ¿no? Hace poquito lo vi, estaba jugando en otro equipo también de estos que hacemos los sábados. Hace goles todos los partidos el chico. Desarrolló una habilidad de tanto que la practicó. Tal vez en el momento cuando éramos más chicos y asistíamos a las escuelitas de fútbol, no, pero hoy sí. Tiene condiciones. Solamente que nos terminamos dando cuenta mucho tiempo después. Pero claro, el tipo la tuvo que desarrollar. Entonces, la fe, en este caso, se trata de lo mismo. Es una habilidad y tenemos que desarrollarla. Para eso se necesita practicarla. ¿Estamos bien? Son cosas que las venimos hablando en estas últimas reuniones. Ahora, si yo les pregunto, vamos a ir definiendo la fe y yo quiero que me lo digan en lenguaje criollo, así como para que se entienda. Si vengo yo, inconverso, nunca escuché de la palabra del Señor y les pregunto, ¿qué es la fe para ustedes? ¿Me podrían responder? ¿De qué se trata? Creer en lo que no se ve. Saquemos un poco el tema de la escritura que nos hablaba Ricardo recién, que ya nos hizo spoiler, porque vamos a tocar un poquito esta parte de Hebreos 11, ¿no? Pero si yo les pregunto en lenguaje así bien criollo, bien básico, ¿qué es la fe? Díganme una palabra, un sinónimo de la fe. Yo creo que todos me van a decir la misma. Creer, esperanza. ¿Saben qué? Estamos estudiando un material donde dice que más allá de que tienen significados muy parecidos, no es lo mismo. La fe no es lo mismo que esperanza, ¿no? La esperanza, para aquellos que no conocen el significado, es una expectativa ardiente, pero que no tiene metas. Sabe que de algún momento va a pasar a futuro, pero de repente no tiene metas. Ricardo nos decía recién,
Nosotros nos diferencia esto porque tenemos metas. Ahora este hombre, el que nos muestra este material y que nos abre mucho la cabeza, nos dice que la fe es una fuerza. ¿Qué manera más básica y más práctica de ejemplificarla? Porque si yo de repente tuviera que decirle algo a alguien en este momento de qué es para mí la fe, le diría, es una fuerza. Es una fuerza. El autor y consumador fue nuestro Señor Jesucristo, el que la diseñó, el que la creó y que la completó y nos la dio para beneficio de todos los que estamos acá. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Esto es un poco el repaso de estas últimas reuniones, ¿no? Ahora, el significado bíblico de fe, ¿lo recuerdan? Hebreos 11, lo dijo recién Ricardo. A ver. Es pues la fe ¿de qué? ¿Cuál es la palabra clave? Espera. Abajo es como que este mismo versículo tiene dos definiciones para la fe. Es pues la fe, pum para arriba, la certeza de lo que se espera. Abajo la convicción de lo que no se ve. Es como que si estuviera dando dos definiciones de la misma palabra. Lo que se espera es lo que pasa probablemente a futuro, por más de que pase 2 o 3 minutos después. ¿Cierto? Es lo que se espera. Esa para mí es la palabra clave de esta escritura en sí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tengo seguridad de lo que voy a esperar. Tengo convicción de aquello que no veo. ¿Está bien? Ahora tenemos que romper con un mito, y es que todos creemos que hay medidas de fe, para unos unas pocas, para otros más. Y nosotros vamos a tener que ir a leer Romanos 12:3. Hay un mito que se tiene que caer en esta mañana. Digo pues por la gracia que me es dada, supongamos que no es Pablo, sino que soy yo el que les está hablando, a cada cual que está entre vosotros, todos los que estamos acá, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Acá nos habla un poco de la humildad, ¿no? Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se entiende muchas veces cuando uno por ahí no profundiza en este tipo de escrituras, de que a mí me vio con menos agrado el Señor y me dio menos fe que a Matías, que le dio más fe. Y eso es un mito que se tiene que romper. Para que nosotros entendamos un poco más esto, el parámetro es la semilla de mostaza. Es algo muy pequeño. El Señor sacó de un recipiente y nos dio a todo fe, pero en una cantidad muy, muy, muy pequeña, muy chiquitita. Para que esa semilla se reproduzca, se haga grande como una planta, como un árbol, necesita que desarrollarse, recién lo hablábamos, ¿no? Ahora, la cuestión acá es que nosotros tenemos que entender de que a todos nos dio la misma porción, pero los que la han hecho crecer, como recién hablábamos de la habilidad, son aquellos que la han desarrollado, la han practicado, ¿no? Ahora, ¿por qué yo entiendo esto? Recién hablábamos de que la palabra clave era esperar, ¿no? Porque básicamente creo lo siguiente: si nosotros hiciéramos ejemplo de esto y tuviéramos la fe como si fuera una varita mágica, algo instantáneo, las estaciones de servicio no tendrían razón de ser, ¿no? Porque ¿para qué le vamos a echar combustible si podemos cargar fe al vehículo e ir y trasladarnos al lado que quisiéramos, o no? Bueno, creo que lo mismo pasaría con la psicología, no sé. ¿Para qué voy a necesitar de un profesional? Bueno, con toda la rama de la medicina, creo que no tendría efecto. ¿Para qué hay gente, no sé, se va a perfeccionar en estas carreras si nosotros tendríamos esta varita mágica y usar? Ahora, recién hacíamos este ejemplo de que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? La palabra clave era esperar, ¿no? Hay una cuestión que está como en los contratos. Es como cuando uno va a comprar el auto, pero tiene que pagar las cuotas que quedan para cancelar, ¿no? ¿O no? Es como que es la parte incómoda, podríamos decir, ¿no? Yo quiero aquello, pero hay una parte incómoda que es pagar la cuota. Lo mismo cuando uno empieza con esto de que armo mi casa, ¿no? Hay que hacerse cargo de los albañiles del fin de semana, del material y todo eso, ¿no? Es la parte incómoda. Bueno, en los contratos también hay derechos, también hay cláusulas, y en este caso de la fe también hay una.
y se trata de la paciencia. De la paciencia. Ese es el tema clave también en esta mañana y nosotros vamos a tener que ir a Santiago 5:10 al 11. Según el diccionario, esta palabra proviene del latín pati, que significa sufrir. Medio se modifica un poco y la trasladan al castellano como patiens y es paciente. Es el término que nosotros usamos una vez entrado al hospital. Vos acá, de este lado, sos un civil, sos un ser humano. Entraste al hospital, ya sos un paciente. ¿Por qué? Porque ya seguramente si estás ahí, estás sufriendo. Al hospital no te vas a comer un sándwich de milanesa, a estar feliz, ¿no? A verte un partido. Al hospital no vas no sé, a compartir un asado. Si estás ahí es porque ya pasás a ser un paciente. Probablemente ya estés sufriendo. Otra definición de paciencia es que es una capacidad de la persona de tener templanza, de estar estable en momentos de mucha crisis. Ese es otro concepto de paciencia, ¿no? En Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, ¿no? Tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que ya estuvieron antes que nosotros y que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos, dice, por bienaventurados a los que sufren, a los pacientes, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job. Ya nos está dando un ejemplo. Santiago acá nos estaba hablando de este que ya había pasado por la angustia, pero que había sido paciente, nuestro siervo Job, ¿no? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hay otra escritura idéntica a esta, está en Hebreos 6:12 al 15. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Hay una cláusula acá. No se trata de una varita mágica, de que todo lo que quiero lo consigo porque lo pido. Hay una condición. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, otro siervo como Job, por eso les digo, tomemos como ejemplo a estas personas. Seamos imitadores de estos también. Acá recién nos hablaba Santiago de nuestro siervo Job y ahora nos está hablando de Abraham. Dice en el 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Acá nos dice, habiendo esperado con mucha fe, alcanzó la promesa. El Señor dejaba registro claro de que la paciencia tenía que estar dentro de esta ecuación. No estaba fuera la paciencia de la fe, sino la fe lo tenía como atributo a la paciencia. Era una condición. Acá en Hebreos y en Santiago no habla de que era porque tenían mucha fe, sino porque tenían paciencia. Y la más conocida, creo que esta se la saben todos de memoria, Santiago 1, del 2 al 4, no hace falta que la pongan ahí, se las leo, esta es recontra conocida. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? La prueba de vuestra fe. Toda situación que hoy estamos pasando es una prueba a nuestra fe, pero esta fe que está produciendo paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. No dice más tenga la fe su obra completa. Dice más tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales. Ese era el diseño original del Señor con respecto a la fe. Que produzca paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa. Para que seamos perfectos. Una persona perfecta es una persona completa, íntegra. Una persona cabal es una persona que anda en sus 5 sentidos. Y qué poca gente se ve hoy andando en su cabalidad, en sus 5 sentidos. Por la economía, por problemas que tienen en casa. Una persona que es cabal siempre se mantiene cuerda. Y a ustedes, calculo, no les pasa como a mí, ¿no? Que no entra la tuerca en el tornillo y ya largas todas las herramientas.
querés verte una serie y no tenés internet y empezás a rabiar, ¿o no? Creo que a ustedes no les pasa eso, ¿no? A mí nomás. ¿Te pasa? Sí, pero más vale. Te organizás un partidito, no tenés pelota, conseguís una, está desinflada. Y también el del fiambre. Vas apurado al almacén también y el de adelante pide fiambre. Esa es la peor. Esa. ¿Viste? Entonces acá el Señor nos deja un registro claro de que tiene que haber un atributo para que se cumpla eso que tanto anhelamos. ¿Ah? Hay un ejemplo que yo les tengo que contar, que es más un testimonio. Recuerdan que la última vez que vine les decía, he estado pasando por un montón de situaciones y con respecto a un fallo con esto de la camioneta, yo todavía no puedo creer por qué soy el único que todavía no ha cobrado. El seguro hizo un arreglo, la compañía ya me hizo un arreglo, ¿no? Pero todavía no me paga. Entonces un día me voy, y esto había sido el siniestro el 29 de julio. Ahí por agosto ya teníamos el fallo, él me muestra una hoja con todos los siniestros que ya se habían pagado y el único que hasta agosto no se había pagado era el mío. Pero no se pagó en agosto, tampoco en septiembre, en octubre, en noviembre y me lo van a pagar recién el 27 de diciembre. Entonces yo le digo, ¿esto es normal? No, me dice, soy el único que no lo he cobrado. Paciencia. Nahuel, sos el único que no cobró el seguro, no sabemos por qué. Entonces le llaman a la compañía porque tiene que intervenir la gente de Buenos Aires. Che, el Nahuel, estás reolvidado ya. Y qué sé yo, es parte del sistema, no sabemos qué, pero ya todos los demás están pagos, menos el del Nahuel. Y empiezo a entender cómo el Señor me estaba diciendo, che, tenés que generar algo, porque no se trata de tener convicción de aquello que no se está viendo. ¿Y tu carácter? Y también les contaba que estaba con situación en mi trabajo, en mi salud. Tuve que asistir ya calculo ya van a ser 2 años que ando con problemas en mi salud. Y tengo que decir que ya no los tengo más, pero por fe, porque realmente la posta de esto es que todavía no se ha resuelto todo. Tengo ciertas molestias. Tenía problemas porque mucha gente me preguntó en mi próstata, en mis intestinos, en mi parte abdominal. Tenía muchos dolores, había noches que no podía dormir de los dolores. Y de repente le dije al Señor, pero vos con un chasquido de dedo resolvés esto de manera inmediata. ¿Por qué me haces pasar por todo esto? En lo del seguro uno espera, la camioneta dentro de todo anda, uno puede salir a trabajar. Pero en esto, Señor, ¿qué me decía el Señor? Le digo, pero escúchame, he tratado de tener la mejor voluntad, le he puesto la mejor a esto. He tratado de tener paciencia, tampoco fui y me quise operar solo, me hice un tratamiento solo, Señor. Yo he tratado paciencia. Tuve que asistir a un médico, me hacía acordar la mujer de flujo, que dice que se había gastado todo en médico y en medicina y no había resuelto nada. Pero tenía una última bala, que era creer o no. ¿Y qué hace ella? Se acerca hasta el Señor Jesucristo y les toma el manto. ¿Y ella qué fue? Sana. Entonces digo, tengo una última bala, todavía la solución no llega, pero tengo que tener paciencia. Porque yo sí creo que el Señor puede resolver esta parte en mi cuerpo. Pero ¿saben qué también pasaba? Y esto quiero que también lo entienda. De que mientras yo le pedía sanidad corporal al Señor, el Señor me decía, tenés que sanar otras cositas en el mientras tanto. Así que tenés que empezar a hablar menos de aquel, tenés que empezar a declarar cosas que son positivas para tu familia, a tener cuidado de cómo, si murmurás o no, del prejuicio, a entender otras cosas. Pero también me di cuenta que mientras tanto el Señor estaba dándome esa sanidad, porque recuerden lo primero que hablábamos, que es esto de vivir en otra dimensión. Yo sabía que el Señor en la otra dimensión las cosas ya estaban resueltas, aunque todavía en tierra yo no las esté viendo. Pero yo sé también, muy adentro mío, y esta es la convicción que usted se tiene que llevar, que algo bueno viene. Y hay una frase que leí y dice esto: la inmediatez no es sinónimo de excelencia. Muchas veces las cosas mejores son las que se tardan en llegar.
Y nosotros que de repente por ahí pensamos, pero el Señor Jesucristo hacía barro en sus manos, le tocaba al ciego y se sanaba de manera inmediata, oraba por aquel que estaba endemoniado y los demonios salían de manera inmediata también. Tenemos ese concepto de que la fe va a resolver cosas de manera inmediata. Y no es así. Muchas veces puede que una simple oración termine resolviendo algo. Nadie dice que no puede pasar eso, pero nosotros, para que sucedan otras cosas, vamos a tener que desarrollar también, así como la habilidad de la fe, la habilidad también de la paciencia. Porque ya en la otra dimensión ya fueron resueltas. Recuerde esto, usted ya lo puso en oración en una dimensión que nosotros todavía no conocemos, pero que la estamos comprendiendo en este mes, ya están resueltas. Amén. Ya están resueltas, hermano. Solo pidámosle al Señor, como recién en Efesios 1 yo les decía, que nos dé la sabiduría y la revelación, que nos dé la capacidad de entender que este es su tiempo, pero que esto no va a quedar así sin efecto. Esto va a dar fruto en algún momento. Ya estamos terminando. Yo le voy a pedir a Guido, anoche me ayudó, estuvo hasta las 3, 4 de la mañana con su compañero Inteligencia Artificial. Al Guido le pedí cocinar algo, él te lo resuelve en 2 segundos, te arma un texto, todo, pero después se termina dando cuenta que todo es por inteligencia artificial. Le digo, Guido, haceme este dibujito. Y no saben el dibujo que se mandó. Eso es bambú. ¿La reconocen o no? Es la caña de bambú. Se produce mucho en las zonas muy húmedas. Y me fui hasta el vivero porque se usa mucho para cuestiones decorativas. No tenían, ya iba muy tarde, me fui a los otros 2 que quedaban, estaban cerrados. Entonces le digo, Guido, salvame. Y el tipo se puso ahí, agarró el lápiz y miren lo que hizo. Bueno, esta es una caña de bambú. Hay una historia zen, esas que nos quieren involucrar en el pensamiento reflexivo, en la meditación, pero que está bueno porque te dejan enseñanza. Y dice que se habían presentado 2 personas a un tercero, ¿no?, que tenía una tiendita, vendía semillas. Y dice que estos 2 van a visitarlo y le preguntan por qué la gente se para a ver este tipo de semilla. Yo no sé qué tenía de inusual la semilla. Yo no sé si era el color, era el tamaño, pero algo les llamaba la atención. No la conocían. Este tipo la había traído por primera vez. Entonces, estos 2 tipos que eran agricultores deciden comprarla, la semilla, ¿no? Y le dicen al muchacho de la tienda que para qué servía, qué tipo de fruto producía. Y él solo le contesta así como los sabios orientales, ¿no? Probadlas. No, les dice, solo tienen que regarla, solo tienen que abonarla y esperar. Nada más, les dijo. Entonces los tipos se fueron pensando que, así como llamaba la atención la semilla, iba a llamar la atención la planta, el cultivo, no sé, la fruta. Entonces ellos en su parcela de siempre ponen la semilla habitual, la que ellas ya conocían, ¿no? Al tiempito de esa semilla que uno la empieza a regar, a la que ellos siempre compraban, empieza a germinar. Pero esta, que la habían sembrado en otra parcela, no. Entonces pasan, ¿la conocen a la historia o no? ¿Sí? ¿La conocen? ¿Vos, Luis? No. Bueno, dice que ya las otras semillas habían empezado a germinar, pero esta otra no. Entonces uno de los 2 que había ido ya se empezó como a impacientar y dice, para mí este tipo de la tienda nos estafó, nos vendió cualquiera. El otro estuvo más dispuesto a abonarla y a regarla. Pasaron los meses, pasó el año, pasaron 2 años, 3 años y no germinaba. ¿Saben cuántos años pasaron para que germine esa? 7. 7 años tarda en crecer el bambú. Pero ¿saben lo que pasa debajo de tierra? Se genera una raíz tan resistente y tan fuerte que lo que produce es un soporte para que cuando sale el brote, en cuestión de 6 semanas, logra una altura de 30 metros. Una altura de 30 metros. Es la planta que más rápido crece. Esa planta tiene unas propiedades muy buenas porque vos la cortás, se vuelve a producir, qué sé yo, no para de producir nunca caña. Ya la raíz está fuerte abajo.
la comparan mucho con la resistencia del cemento. De hecho, si ustedes buscan, hay muchos indios, tailandeses que hacen edificios y en vez de poner los andamios que nosotros usamos de acero, que son súper pesados, lo hacen con caña de bambú, porque es más fácil trasladarla. Tiene una fibra muy buena que lo que le da también cierta elasticidad, cierta resistencia. La usan para decoración, para un montón de cosas, ¿no? Entonces estos sabios orientales nos dejan siempre como reflexiones, ¿no? Pero es que es una realidad. Esta planta demora en generar su raíz bajo tierra 7 años, para que después, en 6 semanas, logre una altura de 30 metros. Búsquenla en el buscador y les va a salir la propiedad de la caña de bambú. Y es caro. Yo les dejo este ejemplo, esa imagen, porque tal vez todo lo que yo dije mañana se lo olviden. Por ahí pasa, ¿no? Pero que les quede esa imagen. Tomen como ejemplo de la paciencia que se necesita para lo que va a venir. ¿Ah? Que le quede, porque cuando uno iba a la escuela no quería imágenes más gráficas para entender el concepto de lo que nos quería decir la maestra. Y tal vez yo fui medio rebuscado hoy. Pero esta imagen les ayuda a ustedes a entender que así se desarrolla la fe, con paciencia. La paciencia básicamente sería el soporte para todo lo que viene después. La raíz. ¿Estamos? En Romanos 10, 17 dice que así la fe es por el oír. Y el oír. ¿Y qué quiere decir eso? Yo la verdad no lo entiendo. ¿Saben qué? Este mismo material que nosotros estamos estudiando nos dio mucha claridad con respecto a esto, y es que el oír en el griego original es mantenerse escuchando. Así que la vamos a modificar un poco la escritura. Dice, así que la fe es por el escuchar, por el seguir escuchando y el volverlo a escuchar. ¿A quién? A nuestro Señor. Y seguir escuchando la palabra de Dios. Ese sería el significado de esta escritura. Porque así a simple modo no se entiende muy bien. Pero es mantenerse escuchando. Entonces cuando yo le pido al Señor, Señor, saname, porque vos lo podés hacer de manera inmediata. Dejaste registros también en los evangelios de que tocabas a los enfermos y eran sanos. Hacelo conmigo también. Y el Señor me decía, mantenete escuchando. Mantenete escuchando, porque hay cosas que quiero sanar antes que tu cuestión corporal, tu corazón. Ojalá sea solamente mi caso. Pero yo estoy seguro que todo esto que yo tanto anhelo se va a resolver. Yo no tengo duda. Solo que estoy en este momento de generar paciencia. Para que esta fe no se quede sin efecto. Amén. Y no se olviden de este ejemplo que el Señor nos dejó en su palabra, de la viuda con el juez injusto. Dice que esta viuda iba a golpearle la puerta todo el tiempo. Y este juez dice que no temía a Dios ni respetaba a ningún hombre. Pero en un momento se cansó y dijo, no vaya a ser que esta mujer me colme la paciencia, mejor le haré justicia, que es lo que le dice el Señor Jesucristo. Esto es lo que responde un juez, una persona. Nuestro Padre no nos va a hacer justicia, dice a nosotros sus escogidos. Se tardará en responder. Y lo que nosotros creemos que muchas veces es una tardanza, no es tardanza para el Señor. Porque la palabra dice, se tardará en responder, como diciendo, no se va a tardar. Su respuesta viene y es pronta. Démosle plazo a Él para que Él haga lo que tiene que hacer, porque esto es más excelente de lo que uno cree. Lo que cree que genera la inmediatez, lo rápido. Acostumbrémonos a esperar. Lo que nosotros hicimos en una oración va a tener resultado, va a dar su fruto. Amén. Eso es todo lo que yo tengo para compartir. Que el Señor este tiempo, así como yo les pedía en la oración al principio, que Él nos dé espíritu de sabiduría y de entendimiento, que abra, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Él nos dé la posibilidad de conocer lo que esta fe produce, y es la paciencia. Seamos templados, seamos cabales,
seamos enteros. Y cuando la gente venga y nos diga, che, pero vos que hablas de la fe, pero tu situación no se resuelve, digámosle que estamos en este proceso del Señor que es la paciencia, pero para que eso resulte, tenemos que desarrollarla también para que la fe no se quede sin efecto. Digámosles a todos que el Señor nunca deja de responder. Porque eso es vivir en otra dimensión. Eso es vivir por fe. Amén. Dios les bendiga.